Hola, arquitectos, ingenieros y estudiantes de YouTube. Bienvenidos a Ingeniería Integral. El día de hoy vamos a hacer un curso para calcular FASAR. ¿Qué significa FASAR? Es una abreviación de factor del salario real. ¿Y qué es el factor del salario real? ¿Para qué lo ocupamos en nuestros presupuestos? Bueno, pues este cálculo, para poder determinar cuánto nos va a costar realmente el personal. ¿Sí? Entonces, con este cálculo, nosotros vamos a agregarle al salario base de nuestro personal, ¿sí?, varios gastos o pagos que tenemos que hacer nosotros por el hecho de tener personal trabajando. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Lo que significa esto es de que nosotros, desde el momento que tenemos la primera obra, ya somos empresa. ¿Sí? Ya somos empresa porque tenemos personal trabajando a nuestro cargo. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, nos van a ver como tal empresa y nosotros tenemos que trabajarlo como empresa por lo que realmente somos. ¿Sí? Entonces, nos van a exigir unos pagos que tenemos que hacer por este personal, de tal manera que nosotros aquí vamos a aprender a cobrar mano de obra y por lo tanto pagar esos derechos que tenemos que hacer, ¿sí?, esas aportaciones que tenemos que hacer por nuestro personal. ¿Sí? Aquí te vas a dar cuenta que el personal de su pago semanal no es el total de pagos que tienes que hacer. Tienes que hacer más pagos adicionales. También te vas a dar cuenta que no nada más es cobrar el material, cobrar la mano de obra que vamos a pagar y ya subirle después nuestra utilidad, ¿verdad? No, así no es. Aquí vamos a aprender a hacerlo realmente como debe de ser. ¿Sí? Vamos a ver primeramente la definición de factor de salario real. El factor de salario real es el factor o el número por el cual multiplicaremos el salario diario de un trabajador para encontrar el salario real de este mismo. O sea, lo que realmente nos cuesta. ¿Sí? O sea, lo que nosotros le vamos a pagar en la semana más los pagos de aportaciones que tenemos que hacer. Te voy a presentar dos artículos. ¿Sí? Son muy importantes para este cálculo. ¿Sí? Para entenderlo y comprenderlo por qué se debe de hacer. El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que corresponden durante el periodo de vacaciones. Esto significa que nosotros tenemos que cumplir con ellos cuando ya tienen un año trabajando, cumplir con sus vacaciones. Y luego, aparte de cumplir con sus vacaciones, tener que pagarle una prima vacacional. ¿Y cuál es esa? Aquí nos dice una prima no menor del 25% sobre los salarios que corresponden durante el periodo de vacaciones. ¿Y cuál es ese periodo de vacaciones? ¿Cuántos días son? Bueno, por ley, al primer año son 6 días. Bueno, pues ahí está el pago. ¿Sí? Para esa prima vacacional es un 25% por los 6 días de vacaciones. Bueno, pues ahorita lo vamos a hacer prácticamente ya mejor para que nos quede mejor, nos quede más comprendido esto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días del salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague una parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. Bueno, pues ¿qué nos indica ese artículo? Que nosotros tenemos que pagarle un aguinaldo a nuestro personal. ¿Sí? Y si no han tenido el año cumplido, ¿sí?, ya que por cada año cumplido son 15 días del salario. Y cuando no, bueno, pues se les va a pagar la parte proporcional. ¿Cuál es la parte proporcional? ¿Cómo se calcula? No es más que una regla de 3. Por ejemplo, si a tu personal tú le pagas 2,000 pesos a la semana y por 15 días trabajados son 4,000,
Bueno, pues ahí tú haces una regla de 3. Si por 365 días tú le pagas 4,000 pesos, vamos a suponer que solamente tienen 30 días trabajados. Bueno, pues por 30 días trabajados, ¿cuánto le vas a pagar? Ahí está la regla de 3. Lo resuelves y ya obtienes esa parte proporcional del aguinaldo. Bueno, pues así como vamos a pagar este periodo y así como vamos a pagar también el aguinaldo, ¿sí? El periodo de vacaciones y el aguinaldo, pues también lo vamos a cobrar. Y para eso es este factor de salario real, para aprenderlo a cobrar. Y entre estos pagos y cobros que vamos a hacer, bueno, pues existen más. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el que sigue es el pago del IMSS, las prestaciones sociales. Las cuotas obrero-patronales constituyen la suma total del dinero que se aporta al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por los trabajadores, patrones y la cuota social que aporta el gobierno mexicano. Bueno, pues aquí nos está indicando otra prestación que hay que darle a nuestro personal, que es el IMSS, que es obligatorio. Bueno, también el IMSS hay que saberlo pagar y hay que saberlo cobrar. Y es lo que vamos a ver a continuación. Para hacer el cálculo del factor de salario real, necesitamos tener el listado de nuestras categorías, ¿sí? Del personal, las categorías del personal que vamos a necesitar en la obra. ¿Sí? Y en esta tabla vamos a calcular el salario base. ¿Para qué? Para calcular el factor del salario real. Bueno, pues aquí en salario vamos a colocar lo que le pagamos realmente a la semana a nuestro personal. Por ejemplo, el cabo de obra, ¿sí? Vamos a pagarle o vamos a colocarle un sueldo que le pagamos realmente. Te voy a colocar los sueldos, por ejemplo. Tú ya tienes que actualizarlo a tu estado. En cada estado y en cada región tienen un salario diferente. Entonces aquí es donde vas a colocar, por ejemplo, el cabo de obra, cuánto le vas a pagar. Vamos a suponer que le vamos a pagar 4,000 pesos, es lo que yo le estoy pagando. Al oficial albañil le estamos pagando 3,000 pesos nosotros. Al oficial carpintero de obra negra también 3,000 pesos. Al ferrero también 3,000 pesos. Y al oficial especialista, que es el oficial que nos va a realizar los trabajos de acabados, a este le vamos a pagar 3,500 pesos. Gana un poquito más, es más detallista, ¿no? Por lo regular a los detallistas y a los de acabado le pagamos un poquito más. Y al peón le vamos a colocar un sueldo de 2,000 pesos. Ahora sí, vamos a calcular el salario base. Solamente vamos a dividir el salario entre 7 y ya tenemos el salario base. Este cálculo del salario base es para calcular el factor de salario real. Bueno, pues una vez que ya hicimos este cálculo, vamos a continuar con unos datos que tenemos que calcular o proporcionar para hacer unos cálculos. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a calcular el total de días realmente pagados al año. Para hacer este cálculo necesitamos hacer una sumatoria de los días del año. ¿Cuántos días tiene el año? Para este año tiene 365 días. Recuerda que cuando es bisiesto tiene 366. Y aquí en el siguiente renglón nos está pidiendo los días del aguinaldo del año. ¿Cuántos días se pagan de aguinaldo al año? ¿Sí? Vamos a colocar 15 días. Y ahora dice días por prima vacacional. ¿Cuántos días? Dijimos hace ratito que estábamos viendo la Ley Federal del Trabajo, el artículo 80. ¿Cuántos días dijimos que se dan por ley por cada año trabajado? Comentamos que 6. Pero aquí me están pidiendo días por prima vacacional. Hay que calcularle la prima vacacional. Bueno, pues es multiplicar los 6 días por el 25%, que es el mínimo, y tenemos 1.5. Recuerda, aquí lo vimos en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que corresponden durante el periodo de vacaciones. Bueno, pues entonces vamos a colocar aquí 1.5, lo que nos dio nuestro cálculo. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos la sumatoria. El total de días realmente pagados al año. Al año en total pagamos 381.5 días. Ahora vamos a hacer otro cálculo, que son los días no laborados al año. ¿Cuántos días no se laboran al año?
Principalmente los domingos, ¿no? ¿Cuántos domingos tiene el año? 52. Las vacaciones. ¿Cuántos días dijimos que nos decía la Ley Federal de Trabajo que nos tocan de vacaciones por año cumplido? 6 días vamos a colocar aquí. Y ahora tenemos otro cálculo que son descanso obligatorios festivos por ley. ¿Cuántos días no se trabajan al año por festivos, por días festivos? Bueno, pues aquí tenemos una tablita donde tenemos los descansos obligatorios. Tenemos el 1 de enero con un día, el 5 de febrero, 21 de marzo, el 1 de mayo, 5 de mayo, 16 de septiembre, el 20 de noviembre para este año. Y luego tenemos otro día que es el 1 de diciembre cuando hay cambio de gobierno, que ese es cada sexenio. Bueno, en este año no aplica, por lo tanto solamente colocamos 7 y colocamos 7 días aquí. ¿Sale? Bueno, pues ahora, días perdidos por condiciones de clima. Aquí se considera, es una constante, 3.85, ya está analizado. Este es el que estamos colocando todo el tiempo, 3.85. Ya se dieron la tarea a analizarlos por nosotros. Son días que se pierden por condiciones de ya sea lluvia, nieve, ¿no? Días por costumbre. ¿Cuántos días se descansan por costumbre? Bueno, pues este es un análisis que va a depender del estado donde te encuentres, la localidad, la región, ¿verdad? Porque esos días dependen de varios factores, unos factores que son, por ejemplo, el Día de Muertos, el 25 de diciembre, el 12 de diciembre, el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y el Día del Pueblo, o sea, las fiestas patronales. Y pudiera entrar hasta el Día de las Madres. Bueno, pero eso va a depender del estado. Si en tu estado no, o en tu región, tu localidad, no festejan el Día del Pueblo, o sea, las fiestas patronales, bueno, pues ahí para tu obra o para esa obra no aplica y serían 6. Si no aplica en tu estado, no se da el Jueves Santo o el 12 de diciembre, pues tampoco aplica y serían 5. ¿Sale? De esa manera es como se van a calcular estos días, dependiendo a la región donde vayas a construir. ¿Sale? Entonces vamos a colocar 6 días no vamos a considerar el Día del Pueblo, o sea, las fiestas patronales, porque no es tan común, es más común en los pueblos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí 6 días por costumbre. Luego dice días por permiso y enfermedades no profesionales. Aquí es una constante, colocamos punto 45. Y por último tenemos los días por condiciones sindicales anuales. También es una constante, quedaría como constante, es 1. Es un día de descanso que se le da al personal al año porque tiene la junta sindical y es obligatorio pagárselo. Bueno, pues ahora sí, ya podemos realizar el siguiente cálculo, que es total de días realmente elaborados al año. ¿Cuántos días realmente se elaboran al año? Bueno, pues de 365 días que tiene el año, 76 no laboran. Hacemos esta resta y nos quedan 288.7 días que son los que realmente se elaboran al año. Luego tenemos el factor de empresa. Es otro cálculo u otro factor que vamos a hacer para calcular el factor de salario real. Aún no calculamos factor de salario real. Estamos analizando datos, ¿sí? O estamos haciendo cálculos previos. Factor de empresa para el factor de salario integrado, ¿sí? Para sacar este cálculo tenemos que dividir el total de días realmente pagados al año, ¿sí?, entre el total de días no laborados al año. 381.5 entre 288.7 tenemos 1.32 como factor. Y ahora vamos a calcular el factor de salario base de cotización. Este va a ser para los cálculos del IMSS. Tenemos que dividir el total de días realmente pagados al año entre los días del calendario anualizado. Hacemos este cálculo y tenemos 1.045. Es un factor. Bueno, este factor aquí lo vamos a dejar. Y el del cálculo del IMSS, lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar a la tabla del IMSS. Esta tabla es para calcular las obligaciones obrero-patronal. Nos va a servir para saber cuánto vamos a dar de aportaciones al IMSS, ¿sí?, al IMSS e Infonavit. Bueno, entonces aquí tenemos de nuevo las categorías del personal que vamos a necesitar.
Y aquí hay que colocar el salario base que calculamos anteriormente y aquí el factor del salario base, el que acabamos de calcular. Lo pegamos aquí. Bueno, pues vamos a vincularlo mejor. Le voy a dar igual y lo selecciono y le doy Enter. ¿Vale? Bueno, lo vuelvo a seleccionar. Selecciono aquí el H42 y le coloco F4 y le doy Enter. Y solamente lo arrastro para colocarle el factor de salario base a todos. ¿Sí? Ya todo nuestro personal tiene el factor de salario base, el factor que acabamos de calcular aquí. Y ahora vamos a colocarle el salario base, el que colocamos en un inicio. Le podemos dar igual y vamos y lo seleccionamos para que nos quede vinculado. Aquí está el salario base, le damos Enter y ya trasladamos el salario base del cabo de obra. Solamente lo seleccionamos y arrastramos hacia abajo. Ya tenemos el salario base. Ahora vamos a calcular el salario base de cotización. Bueno, ¿qué son estos cálculos que tenemos aquí? Son las prestaciones sociales. Por ley, ¿dónde vienen? En la Ley Federal del Trabajo. Ahí viene que tenemos que pagarle esas prestaciones a nuestro personal o tenemos que cumplir con esas prestaciones. Pero para poder continuar con estos cálculos, tenemos que conocer el valor de UMA. ¿Qué es UMA? Antes del 2016, UMA era el salario mínimo. A partir del 2016, salario mínimo desaparece y aparece UMA. UMA significa unidad de medida actualizada. ¿Qué significa? Que cada año se va actualizando y es el valor que vamos a estar utilizando para estar haciendo esos cálculos cada año. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos este valor de UMA? Bueno, este valor de UMA está anunciado en la página de Google. Solamente le colocamos aquí en Google valor de UMA 2021 y ya nos aparece aquí 89.62. Si quieres saber un poquito más de UMA, bueno, pues solamente te invito a que entres aquí a esta página para que conozcas más de UMA. Entonces vamos a colocar 89.62 en nuestro cálculo. Ya tenemos el valor de UMA. Luego tenemos que hacer un cálculo aquí, dice 3 veces UMA. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar, lo vamos a ocupar. Entonces seleccionamos UMA y lo multiplicamos por 3. Ya tenemos 268.86. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer el cálculo de todas estas prestaciones. Si te das cuenta, aquí abajo tenemos una letra del abecedario. A, B, C, D, F, G y así sucesivamente. En el siguiente renglón tenemos unas fórmulas. Con estas fórmulas vamos a calcular estas prestaciones. Salario base de cotización. Hay que calcular el salario base de cotización. Aquí dice C por D. Solamente multiplicamos C por D. Ya tenemos el salario base de cotización y lo mismo para todo nuestro personal. Luego dice excedente de 3 veces UMA. La fórmula es E menos 3 veces UMA. Bueno, pues aquí vamos a darle igual y vamos a restarle a E 3 veces UMA, que son 268.86. Lo seleccionamos y aquí al 268 le vamos a dar un clic y le colocamos F4 y le damos Enter. Eso es para poder arrastrar y que no se nos mueva. Bueno, pues ahora sí, ya que hicimos esa operación, arrastramos para calcularle el excedente de 3 veces UMA a todo nuestro personal. Ahora me dice aplicaciones simples al excedente, F por G. La fórmula es multiplicar F, que es excedente de 3 veces UMA, por G. ¿Y qué es G? Esta misma columna, pero aquí tiene el valor 1.5. Bueno, entonces yo voy a multiplicar 328.40 por 1.5% y le damos Enter. Ya tengo para la primera categoría. Lo mismo para la siguiente, solamente le colocamos aquí para que no se mueva este 1.5%, le coloco F4 de nuevo y le vamos a dar Enter. Ahora sí, arrastramos hacia abajo. Y ya le calculamos las aplicaciones simples al excedente a todo nuestro personal. Ahora la cuota fija. La cuota fija es multiplicar H por UMA, que es H 20.40% y UMA 89.62. Bueno, entonces vamos a dar igual. Vamos a multiplicar 89.62 por 20.40.
Y lo mismo a todo nuestro personal. Bueno, pues aquí en la fórmula le ponemos F4 a los dos para que no se mueva ninguno de los dos. Y le damos Enter y ya podemos arrastrar hacia abajo. Ahí está. Ya todo nuestro personal tiene la cuota fija. Ahora hay que calcular prestaciones en especie pensionado. La fórmula dice I por E. ¿Qué es I? 1.43%. ¿Y qué es E? El salario base de cotización. Bueno, entonces vamos a hacer este cálculo. 597.26 por 1.43%. ¿Sí? Fijamos 1.43%. Vamos a fijarlo con el F4. Le damos Enter y arrastramos hacia abajo. Y ya calculamos a todos. Bueno, pues ahora hay que calcular prestaciones en dinero. La fórmula es J por E, que es J, 0.95%, y E, salario base de cotización. Si te das cuenta, todo va a estar calculado en base al salario base de cotización. Le damos igual, multiplicamos salario base de cotización por 0.95% y fijamos el 0.95% con el F4 y le damos Enter. Arrastramos para calcularlo a todo nuestro personal. Ahora hay que calcular invalidez y vida. La fórmula es K por E, que es K, 2.38%, y que es E, salario base de cotización. Lo multiplicamos y le damos Enter. Y fijamos el 2.38%. Le damos Enter. Arrastramos hacia abajo para calculárselo a todo nuestro personal. Bueno, pues ahora el siguiente cálculo, que es cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Cuál es la fórmula? L por E, que es L, 4.28%, y E, de nuevo el salario base de cotización. Multiplicamos y ya tenemos 25.53. Fijamos de nuevo con F4 el 4.28% y arrastramos hacia abajo. Ahora, riesgo de trabajo, 7.58875% por el salario base de cotización. Entonces multiplicamos y ya lo tenemos. Y fijamos de nuevo el porcentaje. Con F4 le damos Enter. Arrastramos hacia abajo y ya tenemos este cálculo. Entonces ahora guarderías N por E. De nuevo, el salario base de cotización por E, que es el 1%. Fijamos este 1% con F4 y le damos Enter y calculamos, o más bien arrastramos para hacer los cálculos del todo el personal. Ahora dice SAR, O por E. SAR igual, y seleccionamos el salario base de cotización y lo multiplicamos por el 2% y le damos Enter. Fijamos el 2% y arrastramos para calculárselo todo nuestro personal. Bueno, pues ahora suma de prestaciones, ley IMSS. Aquí lo que vamos a hacer es sumar, dice desde la G hasta la O. Hay que sumar G más H más E más J más K más L más M, ¿sí? Más la N la vamos a seleccionar aquí con el teclado, y la O también la seleccionamos con el teclado. Ya tenemos 140.35. Esa es la prestaciones al IMSS, las aportaciones que vamos a hacer. Y lo mismo para todo nuestro personal. ¿Sí? Esto es lo que pagaríamos por IMSS. Bueno, pues ahora hay que calcular, ¿qué dice aquí? Factor de cuota patronal del IMSS. Es dividir P, o sea, la suma de prestaciones, entre el salario base de cotización. Damos Enter y ya tenemos nuestro cálculo y arrastramos hacia abajo. Ya tenemos el cálculo para todo el personal. Ahora Infonavit, R por E. Entonces, vamos a multiplicar R, que es el 5%, por salario base de cotización. Ahí está. Y le colocamos aquí el F4 para
fijarlo y arrastramos hacia abajo. Ya tenemos el cálculo de Infonavit para todo nuestro personal. Y ahora dice impuestos sobre nómina. S por E. Entonces, S por E, E es lo mismo, salario base de cotización. Y E viene siendo el 3%. Fijamos este 3% con el F4 y solamente arrastramos hacia abajo. Ahora vamos a calcular la suma de prestaciones. Aquí la fórmula dice P por Q por R por S. Sumamos P más Q más R más S. Le damos Enter y ya tenemos las prestaciones, la sumatoria. Esta es la sumatoria de los pagos. Estos pagos son las aportaciones que vamos a tener que hacer al IMSS e Infonavit. Bueno, pues ahora el factor de prestaciones sociales. Vamos a hacer este cálculo. Nos dice T entre E. O sea, vamos a dividir la T, la suma de prestaciones, entre E, que es el salario base de cotización. Bueno, ¿para qué es este factor? Este dinero lo vamos a convertir en factor para poder integrarlo al factor de salario real. Sí, y a la hora de sumárselo al salario base, bueno, pues ya poder tener integrado ese cobro. Entonces vamos a hacer esta operación. Vamos a dividir T entre el salario base de cotización y le damos Enter. Y seleccionamos y arrastramos hacia abajo para calculárselo todo nuestro personal. Bueno, pues este es el factor ya convertido, o más bien el dinero ya convertido en factor para poder realizar nuestro cálculo y meterlo al cálculo del factor de salario real. Bueno, entonces con esta tabla vamos a calcular el factor del salario real. Ya tenemos el listado de nuestras categorías. Hay que colocar el salario base, es el que calculamos en un inicio. Nos vamos hacia arriba, es este. Le damos Enter y arrastramos hacia abajo. Ya tenemos el salario base cada uno de ellos. Tenemos las obligaciones obrero patronal, el que acabamos de realizar, el que acabamos de calcular en las obligaciones obrero patronal. Es este cálculo, ya lo tenemos aquí, ya lo trasladamos. Y ahora sí hay que calcular el factor de salario real. ¿Qué es el factor de salario real? Recuerda lo que vimos anteriormente. Aquí dice, es el factor o número por el cual deberemos multiplicar el salario diario de un trabajador para encontrar el salario real de este mismo, o sea, lo que realmente nos cuesta. Bueno, ya lo vamos a calcular aquí. Bueno, pues aquí solamente le vamos a dar igual y la fórmula me dice que voy a multiplicar obligaciones obrero patronal por el factor de empresa y a su vez lo voy a sumar con el factor de empresa de nuevo. Ya tengo el factor de salario real. ¿Qué significa? Que el cabo de obra tiene un factor de salario real de 1.73. ¿Sí? De tal manera que si yo multiplico el salario base con el factor del salario real, ya he calculado cuánto me cuesta realmente el cabo de obra por día. ¿Sí? Si yo le pago 571, él me cuesta 993 con todos los cargos estos, pagos de aguinaldos, pagos de vacaciones, los días, amortiguar los días que no se trabajan, ¿sí? Los días por condiciones. Aquí estamos haciendo este cálculo, ¿sí? Y sobre este precio, este salario real, son los análisis de precios unitarios que vamos a realizar. Bueno, entonces vamos a calcular el factor de salario para el oficial albañil. Vamos a darle igual, multiplicamos el obligaciones obrero patronal por el factor de empresa más el factor de empresa de nuevo. El siguiente, obligaciones obrero patronal por el factor de empresa más el factor de empresa. De nuevo, obligaciones obrero patronal por el factor de empresa más el factor de empresa. Siguiente, obligaciones obrero patronal por el factor de empresa más el factor de empresa. Último, obligaciones obrero patronal por el factor de empresa más el factor de empresa. Bueno, pues ya tenemos el total de cálculos de factores de salario real para nuestras categorías. Bueno, pues ahora hay que calcularle el salario real a lo siguiente. Solamente, de nuevo, hay que multiplicar el salario base por el factor de salario real
ya tenemos el salario real de nuestro personal. Arrastramos hacia abajo solamente, ya tenemos el cálculo de factores de salario real para todas nuestras categorías. Bueno, pues de esta manera es como hemos calculado el salario real. Esperemos que te haya gustado este pequeño curso. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de los nuevos videos. Vamos a estar haciendo muchos videos muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales y nos estamos viendo en los siguientes videos. Hasta luego.